Censura. Eso es lo que se está viendo al interior de Venezuela en contra de medios de comunicación que denuncian la corrupción de su gobierno. Pero en particular en contra del medio de comunicación Deutsche Welle, el conocido medio de prensa alemán, que hizo una investigación bastante profunda con respecto a los vínculos directos, ya sea como asociados cercanos o incluso como parte de numerosos carteles de droga y cómo el gobierno venezolano estaría utilizando estos vínculos con el narcotráfico para financiarse y obtener aún más poder. Y vamos a ver que esta censura, como también vínculos con el narcotráfico, no son un caso único. Es algo que desde hace tiempo se da, tratando de eliminar a cualquiera que opine en contra del régimen chavista, como también de enriquecerse sus miembros y hacer influencia a nivel latinoamericano con las redes de narcos que se han extendido a lo largo del continente. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo comentamos al inicio del programa, en los últimos días el gobierno venezolano censuró al canal de televisión y también medio de prensa a nivel generalizado Deutsche Welle, de origen alemán y vinculado al Estado alemán, por una investigación que ellos realizaron de lo que ocurre al interior de Venezuela. Ahora, vale la pena preguntarse qué fue lo que denunciaron, que presentaron con pruebas. Ese canal lo que denunció fue lo siguiente, que numerosos, y cito, políticos de alto rango del régimen venezolano están en vinculaciones con el Cartel de los Soles, una red criminal compuesta principalmente por militares, mostrando que la estructura militar venezolana está integrada en gran parte por personas vinculadas al narcotráfico. Cito, trafican cocaína, oro minado ilegalmente y extorsionan. Los involucrados han hecho muchísimo dinero. Y sacaron un documental bastante extenso sobre eso con una investigación, mostrando que no solo la estructura militar tenía vínculos con el narcotráfico, sino también numerosos políticos, funcionarios administrativos y una gran parte de todo lo que es la estructura política del Estado venezolano. Ahora, lo que no se sabe, aunque es más bien evidente que hay vinculación, si es que todos los que están abajo también están corrompidos y vinculados al narco, pero lo que no se sabe directamente, porque aún no hay pruebas, es si Maduro, el líder de Venezuela, tiene una vinculación, él, particularmente directa, porque no han habido pruebas de eso. Pero cuando todos los que están debajo tuyo están metidos en corrupción, están vinculados con el narco o son parte de grupos de narcotraficantes, es más bien evidente que, claro, tú también eres parte de eso, ¿no? Es poco creíble que él no sea parte de todas esas estructuras y todos los que están debajo de él, eso lo son, ¿no? Sería raro que no. Y en medio de todo eso, luego de esa publicación, que fue un análisis periodístico de prensa internacional sobre corrupción al interior del Estado venezolano, bueno, el Estado venezolano dirigido por Maduro decidió censurar al canal Deutsche Welle por y cito, que están supuestamente incitando al odio en contra de Venezuela y difundiendo mentiras para afectar al régimen venezolano. Porque claro, denunciar corrupción es incitar al odio. Hemos pasado de que eso fuera un concepto que nunca ha sido muy positivo a nivel de fondo, ¿no? De que la gente se ofendía y que decían cosas que le molestaban por temas más bien, muchos dirían de temas más bien culturales, como se veían cosas como sexuales, del aborto, cosas de identidad muchas veces personal, que eran como que decían eso que se incitaba al odio, hacer ahora cualquier cosa que moleste a un político o a una estructura política, también incita al odio. Fue la excusa para censurar. Bastante terrible y nuevamente esto verifica toda esta estructura que es dictatorial que se ve en Venezuela. Y esto lo menciono porque en distintos países, especialmente en Latinoamérica, hay figuras particularmente asociadas a la izquierda radical que les gusta decir que Venezuela no es una dictadura y una democracia plena. Estoy mirando ahí, por ejemplo, el caso del Partido Comunista Chileno, que en los últimos días se ha puesto a defender al régimen venezolano, al mismo tiempo que empiezan a censurar prensa, matan personas y tienen vínculos con el narcotráfico. Pero como mencionamos al inicio del programa, esto no es un caso único. No es como que ahora se haya hecho un descubrimiento inédito y este es el primer caso. No, es sabido que desde hace algún tiempo, y esto ya hace meses se sabe para no decir años, figuras del gobierno venezolano tienen vinculación directa, son parte con distintos grupos de narcotraficantes. También se sabe los vínculos que hay con grupos guerrilleros, como pasó por ejemplo con la FARC o el Ejército de Liberación Nacional, ambos grupos de guerrillas comunistas, marxistas-leninistas, en Colombia que llevan décadas en funcionamiento, donde han hecho negociaciones y acuerdos, e incluso tienen bases con Venezuela. Pero también se sabe que hay vínculos con el narcotráfico. Y ya, por ejemplo, está el cartel de los soles, pero también hay numerosos grupos de narcos que también se sabe que tienen vínculos con el gobierno venezolano, como es el caso de el Tren de Aragua, que también tiene influencia en distintos países de Latinoamérica, siendo un caso particular el de Perú, como también el de Chile, que ahora se ven escándalos asociados a eso. Y hay que entender que
No es tan raro que muchas veces regímenes dictatoriales tengan vínculos con organizaciones criminales. En muchos casos casi es una estructura parasítica entre ambos para mantener justamente estructuras de poder y les beneficia muchas veces tener vínculos con regímenes ya sea dictatoriales o democracias completamente corruptas, agrupaciones narco. Y lo que se observa además es que lo están utilizando como un mecanismo para obtener financiamiento e influencia, porque el narcotráfico mueve mucho dinero, ya que al mantenerse como ilegal en numerosos países se le genera un mercado negro que es bastante lucrativo. Y al mismo tiempo, como genera tanto dinero y también tiene influencia armada en cada país, porque eso nunca está exento de violencia, permite al mismo tiempo ejercer influencia geopolítica en distintas partes, o incluso llegar a acuerdos para que si hay disidentes al régimen chavista, se les pueda o secuestrar o eliminar, como se sospecha que recientemente ocurrió en Chile. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo que se da vinculado al chavismo en Venezuela? ¿Creen que es una difamación contra una democracia popular que es incuestionable, como le gusta decir a Maduro? ¿O en realidad hay corrupción sistemática, vínculos con el narcotráfico e intervención en otros países y lo están censurando porque efectivamente no son democráticos, sino que son una dictadura corrupta? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.